Hola a todos, bienvenidos. Ahí veo que ya están llegando los participantes. A ver, bueno, vamos a esperar un cachito a que terminen de ingresar todos. Ahí va, ya tenemos 18 asistentes. A ver, bueno, ahí parecería que ya ingresaron todos los que estaban esperando. Bueno, mientras tanto se irá sumando alguna que otra persona más. Ahora sí, formalmente les damos la bienvenida a la charla gratuita para miembros de FIT Latam, Accesibilidad Cultural para Personas Ciegas y Sordas. ¿Qué puede hacer un traductor al respecto? Que va a estar a cargo de María Laura Ramos. Bueno, mi nombre es Santiago de Miguel, yo soy el representante de la ATI, ¿sí? Que es la asociación que organizó esta vez la charla gratuita para miembros. Y bueno, yo voy a ser el moderador de la charla. Eh, a ver, ahí veo que alguien ya escribió en el chat. Eh, bueno, antes que nada, les agradezco a todos ustedes por haberse conectado, ¿sí? Por dedicar este tiempo, un sábado, que en general descansamos un poco más. Bueno, hoy lo aprovechamos para capacitarnos. Así que gracias a ustedes, gracias a María Laura también, que es la que va a dar la charla. Y obviamente le agradezco también a la FIT, especialmente a Dagmar Ford, que es la secretaria que está tanto tiempo ahí colaborando con nosotros, y obviamente también a la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la ATI, que es la encargada de organizar esta charla de hoy. Bueno, les comento muy brevemente que tenemos participación. A ver, ahí están avisando que hay un poco de ruido en el micrófono. Quizás sea el tuyo, María Laura. Te aviso por las dudas. Hola, ¿se escucha bien? Sí, ahí se escucha, pero se estaba escuchando como una fritura. Ahí está, ahí está perfecto. Bueno, les comento entonces que tenemos asistentes de un montón de países, específicamente de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Panamá y también hay algunos de Estados Unidos. Así que la verdad es que tenemos representación de un montonazo de lugares. Bueno, ahí ya veo que algunos descubrieron el chat. La verdad es que Zoom es una plataforma muy sencilla, pero les comento brevemente que sobre la parte inferior de la pantalla deben tener un zócalo si mueven el mouse, donde dice chatear, que lógicamente cuando lo tocan se abre el chat y ahí ustedes pueden escribir, ¿sí? Y todos leemos lo que ustedes comenten ahí, ¿sí? Incluidos sus compañeros y nosotros. Al lado de chatear sobre la izquierda, tiene que haber otro cuadradito que sea preguntas y respuestas, ¿sí? Ese, esa sección, como bien dice el título, la vamos a reservar justamente para hacer preguntas que tengan que ver, ¿sí? Sobre la charla. Entonces, si ustedes tienen que hacer alguna pregunta sobre la presentación que va haciendo María Laura, la pueden agregar en preguntas y respuestas, así yo, que soy el moderador, tomo nota y me aseguro de que no se me pase, ¿sí? Si ustedes escriben las preguntas en el chat, con tantos mensajes, puede pasar que me saltee alguna pregunta. Entonces, si ustedes escriben en ese panel y yo puedo, les respondo por privado, y si no, también marco la pregunta para que después María Laura, al final de la charla, pueda responder todas las preguntas que hayan quedado. Eh, por último, los micrófonos sí van a estar silenciados, no es porque no los queramos escuchar, sino porque con tanta gente los micrófonos empiezan a acoplar y se mezclan todos. Bueno, después, si alguien no puede participar o se tiene que ir temprano, no se preocupen, que después les vamos a enviar la grabación, pero solamente van a recibir certificado de asistencia los que participen en vivo, ¿sí? Yo ahora voy a tomar asistencia para poder llevar un registro.
Bueno, eso es todo de mi parte. Nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias María Laura, y ahora sí te dejo a vos con la palabra y para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre vos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes por lo menos acá en Buenos Aires, Argentina. La verdad que me pone muy, muy contenta esta posibilidad de poder llegar a todos ustedes y bueno, como verán, no hay cámara web, eh, en parte porque no tengo, y después porque tampoco les quiero quitar la ilusión, y así se imaginan que soy como soy. Cada uno tendrá su imagen, y, pero por otro lado me encantaría saber quiénes son ustedes y de dónde son. Bueno, ya un poquito dijo Santiago, disculpen. Así que bueno, al final de la presentación van a ver un mail, que es mi mail en particular. Me pueden escribir haciéndome cualquier tipo de preguntas, y también me gustaría que si tienen tiempo y ganas, me escribieran para contarme de dónde son, si les gustó la charla, si les interesó, etcétera. Como bien dijo Santiago también, va a haber un tiempo para preguntas al final de la charla, así que usen ese recurso que les sugirió él, y así nos organizamos y yo trato de responder todo lo que puedo. Bueno, les cuento muy, muy brevemente quién soy. Eh, Mi nombre, bueno, obviamente es María Laura Ramos, y egresé como traductora técnico-científico y literaria en el Instituto Juan Ramón Fernández, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, en el año 88. Siempre me incliné por la traducción literaria, y yo considero que la traducción audiovisual es una rama de la traducción literaria, y más específicamente después me fui dedicando al audiovisual. Ahora bien, el terreno de la accesibilidad la descubrí un poco por casualidad cuando era miembro de ATI. Yo fui parte de comisión directiva de ATI durante 10 años, primero como vocal suplente y después como vocal titular y vicepresidenta, y terminé mi función en la comisión directiva en el año 2014. Y ahí conocí a dos personas que me introdujeron en este mundo absolutamente nuevo para mí, desconocido. Imagínense, estoy hablando de hace mínimo 10 años. Una fue Rosana Famularo, que hoy en día es miembro del comité de la ATI, del Consejo Directivo de la ATI, que, bueno, ella es intérprete en lengua de señas argentina, y bueno, y me acercó a la posibilidad de la interpretación, no porque yo soy intérprete, pero conocer que hacía un intérprete, la función del subtitulado para personas sordas. Y otra fue Fernando Galarraga, eh, ciego desde los 8 años y apasionado, él y su hermano también ciego por la misma enfermedad desde muy chiquitos, los dos apasionados por el cine y por la cultura. Y bueno, estas dos personas me empezaron a hablar de lo que era la audiodescripción, el subtitulado y la lengua de señas, y bueno, y así empezamos a recorrer el camino de la accesibilidad. Después de lo que tiene que ver con esto específicamente, hace 2 años, bueno, yo soy docente en la formación de los traductorados, tanto en literatura como en traducción audiovisual, o sea, traducción literaria y traducción audiovisual, eso por un lado. Pero también hace 2 años creé con una socia una agencia que brinda servicios de accesibilidad cultural para personas con discapacidad auditiva y visual, que en realidad ese es el término correcto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, me quedaba un poquito extenso el título, si no, no hay nada malo en decir personas ciegas y personas sordas. Es más, es uno de los términos que las mismas comunidades apoyan, ¿no? Ellos son primero personas y después tienen esta característica, son ciegas o son sordas. Simplemente
que a mí, entre las opciones, la que me parece más correcta es personas con discapacidad visual o personas con discapacidad auditiva, porque esto permite abarcar a un colectivo mucho mayor, porque uno puede tener una dificultad, una discapacidad que no sea total y que te impida el acceso a la cultura. Bueno, desde mi emprendimiento, que se llama Percepciones Textuales, estamos tratando de acercar proyectos que hagan justamente esto, ¿no? Que faciliten que cualquier persona, en este caso con estas discapacidades, puedan ir al cine, ir al teatro, a un museo. Eso es por ahora lo que estamos haciendo. Suponemos que se van a abrir muchos campos más. Bueno, la accesibilidad cultural o a la cultura es una partecita muy chiquita de un concepto mucho mayor, macro, que es el concepto de diseño universal. La idea la idea del diseño universal es que cualquier cosa que se diseñe, que se piense, que se cree, tiene que estar pensada para todos. En realidad, los que comenzaron a hablar de diseño universal fue un grupo de arquitectos, y siempre pensando en lo edilicio, pero esto después se fue transformando en, por lo que ven ahí, ¿no? Se fue ampliando a otros rubros. O sea, como ven ahí en el PowerPoint, en la imagen, pensar en cualquier edificio que pueda ser al que se pueda acceder con una silla de rueda, con un bastón, o una persona que tiene un bastón blanco, bastón verde, o que tiene dificultades motrices y para eso colocar una rampa o señalizaciones es un aspecto del diseño universal, ¿no? Pero esto después se amplió, por ejemplo, a los teclados de las computadoras. No sé si llegaron a ver en algún momento que algunas computadoras tienen en las teclas relieves, por ejemplo, para las personas que tienen dificultades en la vista, o las teclas más grandes. Después, por ejemplo, acá en Argentina hay un proyecto que todavía no se concretó, pero el que se está trabajando a través del INTI, donde hay un control remoto, que tiene los botones mucho más grandes para la gente que tiene problemas motrices, y también tiene reconocimiento de voz, para que no todo sea a través del tacto, ¿no? Es irrompible por si se cae, con las letras más grandes, bueno, o sea que la accesibilidad ya comenzó a pensarse desde otros aspectos lejanos a la cultura, más que nada lo edilicio. Yo creo que porque a pesar de que los tiempos corren y que teóricamente las sociedades somos más inclusivas o tendemos, por una cuestión de la globalización, de la inmigración, ¿no? a tener más en cuenta al otro, siempre se descuida a la cultura como un derecho humano. Entonces se valoran otros derechos, pero no se pone en el mismo plano al derecho a la cultura. Y estas personas que yo nombré al principio y mi emprendimiento, el que tenemos con mis socios, justamente lo que tratamos es hacer eso, ¿no? De revalorizar el derecho humano a la cultura, porque es muy importante que vos puedas acceder a un edificio, pero también es muy importante que te puedas nutrir, que puedas leer, que puedas ir al cine, que puedas disfrutar del teatro o de una obra, o sea, una obra de ballet, por ejemplo. Bueno, tampoco hay que ser muy ingenuo y desconocer que cuando se pensó en el concepto de diseño universal,
no solamente se pensó desde una perspectiva social, básicamente se pensó desde una comercial, ¿no? Digamos, se tenía que pensar en un producto que llegara a una mayor cantidad de público. En, no sé, no me atrevería a decir que el objetivo que movió esa idea fue social. Pero bueno, a veces hay ideas que favorecen o facilitan la vida de muchos, aunque no esté pensado así, ese no es sido el propósito principal. Bienvenido sea, uno siempre tiene que agarrar lo que le conviene y potenciarlo eh, dentro de lo que le interese o necesite. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahora sí me voy a dedicar a la accesibilidad a la cultura, ya no a lo edilicio, que yo insisto en lo edilicio, porque, a ver, cuando nos piden un proyecto para accesibilizar, por ejemplo, una obra de teatro, uno de los requisitos que ponemos es ir a ver el lugar, porque yo puedo hacer, o sea, puedo crear un guión, puedo hacer todo lo que compete a la parte creativa, pero si no tengo baños para discapacitados, al lugar solamente se accede por escalera o una escalera, no sé, escaleras que son tortuosas realmente, ¿no? Inestables, angostas. Bueno, también prestamos atención a eso, ¿no? Que sea accesible desde todos los puntos sí, de todos los aspectos mm, del espectro cultural, ¿no? Pero eh, después de todo eso, hay tres modalidades que son las básicas, o por lo menos las que más difusión tienen hasta el momento en cuanto al acceso a la cultura, que es para las comunidades con discapacidad auditiva, los subtitulados, los subtítulos descriptivos, que se conocen generalmente como closed caption, ahí ven el símbolo. Estos tres símbolos son parte de los símbolos internacionales más difundidos para identificar, por ejemplo, que una película tiene una audiodescripción o subtitulado, ¿no? Puede haber otros, pero son muy similares a estos. Entonces, esa doble C equivale a closed caption. Acá en Argentina se les solía llamar subtitulado oculto, porque lo que hacía era, vos lo podías activar o desactivar a voluntad con tu control remoto, por eso lo de oculto, ¿no? Lo dejábamos ver cuando queríamos, cuando lo necesitábamos. También se lo llamó subtitulado para sordos, que a mi entender es una terminología que queda corta, porque, bueno, después cuando les comente cuáles son las posibilidades del traductor, van a ver que este tipo de subtitulado no se limita a un colectivo, a una comunidad. Después, una terminología absolutamente acuñada por nosotras, o sea, no tiene ninguna validez teórica, pero es lo que nos gusta decir, es subtítulos descriptivos, porque justamente lo que estamos haciendo es eso, describir lo que pasa por el canal sonoro, ya sea sonoro verbal o sonoro no verbal, según la clasificación de Mona Baker, se lo estamos describiendo todo eso a través de un texto escrito. ¿A qué me refiero con sonoro verbal y sonoro no verbal? El sonoro verbal son los diálogos, los que repiten los actores, lo que dicen los actores, el sonoro verbal, ¿no? Y el sonoro no verbal son todos aquellos sonidos, desde música de fondo, ruidos, no sé, ladridos, sí, que no formen parte del diálogo de los autores, pero que sí aporten sentido a la trama.
todo esto se vuelca en un subtitulado descriptivo, que es el que permite que las personas que tienen dificultades para oír puedan entender y apreciar mejor una película o una obra de teatro o lo que fuere. ¿Mm? Hice esta diferenciación entre entender y apreciar, porque muchas veces hay cosas que se entienden en términos generales, por más que no tengas un apoyo especializado. Quiero decir, si tenés un subtitulado, una película extranjera con un subtitulado común, un subtitulado estándar, permite una comprensión general de una película para una persona que tenga dificultades para oír. Pero la apreciación va a ser mejor si ese subtítulo está pensado justamente para que se reponga todo el canal, toda la amplitud del canal sonoro, no solamente el canal sonoro verbal. Bueno, después a la izquierda vemos el simbolito de AD, de Audio Description o audiodescripción, que básicamente la audiodescripción está pensada para las personas con dificultades para ver, y lo que hace es reponer otro canal. Obviamente acá no es el canal sonoro, sino el canal visual. El canal visual, otra vez, que pueden ser desde carteles en pantalla, imágenes en movimiento, imágenes fijas, todo aquello que no se puede apreciar si no es a través de la vista y que aporte contenido a la trama de lo que se esté viendo. Y el último símbolo que está debajo de acceso a la cultura es el de la lengua de señas. Esta es una modalidad un poco más compleja de aplicar en algunos casos, porque requiere de la participación de otro actor ser humano, no digamos porque el subtítulo también es un actor dentro de la imagen, por ejemplo, de una película, pero acá es necesario incluir la presencia de otra persona, y no siempre es sencillo, si no se trabaja en equipo, de incluir, ¿no?, a otro actor en una obra artística que estuvo pensada y diseñada para que transcurra de una determinada manera, ¿no? Un director de cine o un director de teatro, cuando monta una escena, quiere lograr un objetivo estético, y el hecho de que haya otra persona ahí en la pantalla o en el escenario puede ser un elemento disruptivo, ¿no? Y por eso es muy necesario trabajar en equipo para lograr un producto acabado y que sea fiel a la idea original que tuvo su creador. Bueno, les voy a contar un poco antes de ir a ver ejemplos, que por ahí son los más divertidos, ¿no? Y los que dejan más en claro qué es lo que estoy diciendo. Una de las cosas que me gustaría que me contaran al final es si alguno ya está trabajando en estas áreas o si ha tenido experiencias, ¿no?, en estas áreas. Bueno, a nivel mundial hay normativa con respecto a la inclusión y al derecho a la cultura, pero no demasiada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, o sea que estamos hablando de hace 12 años. Recién en 2006 se puso sobre papel y se le dio una entidad normativa, pues esto no es legal, es normativo, al derecho, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y ahí, fíjense que es sobre libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. Todavía no hay
legislación específica que declare el derecho de las personas a, a disfrutar de la cultura y a expresar cultura. Bueno, lo leo así, lo van leyendo conmigo y no voy demasiado rápido. Los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Obviamente que esto fue un quiebre, ¿no? Porque, bueno, las comunidades todas tienen voz, lo que pasa que no todas se pueden expresar con la voz que conocemos. Después también, esto sí está relacionado al área de la cultura específicamente, el Tratado de Marrakech del año 2013, que facilita el acceso a las obras publicadas para las personas con discapacidad visual, digamos, se las exime de tener que abonar o tramitar lo que fuere todo lo relacionado con el derecho de autor, ¿no? Y para la firma de este tratado se exigió la necesidad de que hubiera 20 países firmantes, y como Argentina no puedo dejar de decir que Argentina forma parte de esos 20 países. Si no había 20 países firmantes, este tratado no podía ponerse en vigencia, ¿no? Y dice, el tratado exige a las partes contratantes que introduzcan en sus normas sobre derecho de autor un conjunto estándar de limitaciones y excepciones para permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles para las personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso y permitir el intercambio transfronterizo de esas obras por las organizaciones que están al servicio de los beneficiarios. Esto sí, ya es una normativa que está directamente vinculado con el acceso a la cultura. Es más, el otro día estuve en la Biblioteca Nacional, acá en la capital federal, en Buenos Aires, y fui a conocer la sala dedicada exclusivamente para las personas con discapacidad visual, y ellos me ratificaron que el Tratado de Marrakech se cumplía a rajatabla, digamos, ellos pueden usar cualquier obra, pueden escanear, pasar por el reconocedor de voz y de texto, cualquier obra sin tener que pedir permisos por derecho de autor. Así que por lo menos en la Biblioteca Nacional, acá en Buenos Aires, se cumple ese tratado. Y cualquiera puede ir a leer lo que quiere y llevarse en su MP3, MP4, la reproducción del libro que le interese para leer por placer o para estudiar o para informarse. Miren qué poquitas normas hay en Europa. También presten atención al término que estoy usando, que es norma. Lo que sí hay mucho, y por ahí ustedes se pueden cruzar, se investigan, se van a encontrar con más de una, guías de buenas prácticas. O sugerencias para las buenas prácticas de la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva a la cultura. Pero son guías, son consejos. Y estos también son normas. No tienen el rigor ni el peso de una ley. Los que más adelantados están son los en Europa, ¿no? Es España, donde ellos sí tienen estas normas UNE, que, bueno, acá en Argentina vendrían a ser las normas IRAM, o las normas ISO a nivel internacional, son similares, y donde, bueno, ellos sugieren qué cosas deberían hacerse para lograr una buena calidad en los productos, y un
poquitito antes, en el año 2000, las de España son de 2012, en Inglaterra, en el Reino Unido, se editaron estas directrices, pero fíjense que son de la televisión independiente, ¿no? Y no dejan de ser guías también. O sea que en Europa las únicas normas son las de España. Y acá por el continente hay una norma muy similar en Brasil, después también en Colombia, Estados Unidos, también otras normas del Consejo Americano para Ciegos, y después la ley de 2009, la llamada, mal llamada ley de medios. ¿Por qué mal llamada? Porque no incluyen los medios escritos, ¿no? Pero en realidad su verdadero nombre es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde en el artículo 66 justamente lo dedica exclusivamente al acceso de personas con discapacidad a la radio y televisión. Sé que tanto en Brasil como en Estados Unidos, por ahí la participante de Estados Unidos después nos pueda comentar algo, a partir de este año o del año anterior, del 2017, ya se empezó a implementar, a poner en vigencia una ley más estricta en cuanto a la cantidad de material que debe contar con formatos accesibles en la televisión. De hecho, en Argentina también existe eso, ¿no? Por ejemplo, dentro del anexo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay uno dedicado exclusivamente a la accesibilidad, en donde se estipula qué porcentaje debe cumplirse en cuanto a horas de transmisión en televisión abierta, o sea que no incluye canales de cable, a partir de tantos meses después de puesta en vigencia la ley. Y no se está cumpliendo, primero no se están cumpliendo los porcentajes. Bueno, acá en Argentina además tuvimos varios cambios en los entes que estaban destinados justamente al control de varias leyes que se aplicaban al terreno audiovisual, entre ellas la de accesibilidad. Uno de eso, ¿no? Los cupos, los porcentajes no se cumplen estrictamente. Y por otro lado, y esto no es solamente en Argentina, sino todas estas normas que incluí acá en la presentación, ninguna dice nada sobre la calidad, ni si se va a crear un organismo que justamente controle que haya determinadas normas de calidad de esos productos accesibles. Nos parece una gran falla a los que poquito a poquito nos venimos metiendo cada vez más en estos terrenos, ¿no? Porque es valiosísimo que haya una ley que tenga un artículo y un anexo dedicado a la accesibilidad a la cultura y establecer porcentajes y, bueno, ¿no? Digamos, a poner por escrito, con el peso que tiene una ley, qué es lo que se debe garantizar a los ciudadanos. Pero sí nos parece una falla que debiera subsanarse la falta de acción, la no creación y la falta de acción de organismos que se dediquen justamente a garantizar que estos productos lleguen y que sean de buena calidad. Bueno. Les voy a mostrar un ejemplo de esto justamente que les estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué sería necesario que hubiera organismos de control que dijeran, bueno, sí, ustedes están cumpliendo con el cupo,
pero a mí eso que ustedes me están ofreciendo no me sirven para nada. Voy a salir un momentito de la presentación porque ayer estuvimos probando el material con Santiago y no era bueno el audio si lo mostraba directamente a través del PowerPoint. Así que voy a salir un segundito de la presentación. A ver, vamos a poner. Por favor, cuando sea el momento, díganme si lo ven bien o no, o si lo escuchan bien. No se va a escuchar bien la voz de la televisión. Presten atención a los subtítulos. Aparentemente recibe 5 puñaladas. Sí, su atacante se da a la fuga, nadie logra verlo y son las cámaras de seguridad ahora las que pueden determinar justamente dónde y quién es el responsable. Gracias, Silvana. Cambiando de tema y cambiando la temperatura, por supuesto, este martes está mucho más fresco que, por ejemplo, el martes pasado. Y una térmica de 10 grados a esta hora. Es poquito, claro. Sí, hace frío, hace frío, hace frío. ¿Cómo está nuestra gente, Dani? Nuestra gente, algunos están dormidos, mira, me preocupa esta foto. Dice, martes polar, qué feo como te pasa esto. Mi hermano en la revisaría, fíjate. Claro, porque el tipo se levantó, se cambió, fue al laburo y se quedó dormido en el laburo. Ahí está. Es grave esto. Desmayado de sueño. Sobre todo si es un remisero, ¿no? Ay, por Porque favor. dice mi hermano en la remisería. Bueno, seguramente durmió un ratito, ya se despertó Ya y ya está, está saliendo a tomó un café. trabajar. Le agradecemos a José Luis y también Marisa, que nos dice de su martes polar, dice con Ignacia esperando a la abuela, que viene de Santa Fe, y también tenemos... Progresiva. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 1 millón de hogares que no pagan impuestos básicos porque están dentro de los sectores vulnerables. El tema es el espíritu en que vos administrás los recursos fiscales. Nosotros hemos probado que no lo hicimos en contra. Yo creo que por un lado va a haber estas chicanas y este tema de la campaña del miedo del oficialismo, a lo cual puede... Bueno, creo que para muestra basta.
Fíjense que hubo varios casos, ¿no? En el primero era obviamente, no era una persona, era un sistema de reconocimiento de voz muy mal entrenado y funcionando solo, porque muchas compañías utilizan programas que reconocen la voz, pero siempre hay una persona que está emprolijando de alguna manera esos subtítulos o subsanando errores que pudiera cometer la máquina. Ahí era algo absolutamente inentendible, por eso el comentario, ¿no? Soy hipoacúsica, pero no adivina. Ese tipo de subtítulo que vieron en todos los ejemplos es el llamado rolón, que es cuando hay material en vivo, o sea que no se puede armar un subtítulo en un programa temporizado y subtitulado como es el que están acostumbrados a ver, ¿no? Ese es el que se utiliza en programas en vivo. Y si observaron, cuando cambia el personaje, por ejemplo, en la escena del Chavo, se indica con un código, ¿no? Eran creo que dos cabecitas de flecha hacia adentro, mirando hacia el texto. Bueno, ese es el primer caso, o sea, obviamente que no se cumple con el cometido de poder informar, porque nadie, absolutamente nadie, puede entender qué es lo que está pasando con esos subtítulos. Después había casos, por ejemplo, en que era muy evidente, por más que uno no conociera la lengua de señas, que se estaba omitiendo gran cantidad de información, quedaba una palabra como inestable, mientras el señor seguía hablando y el intérprete seguía interpretando. Entonces, tampoco se cumple si, a ver, uno puede decidir si no llega a incluir toda la información, como cualquier traductor, qué información deja de lado y cuál no. Pero ahí era obvio que se estaba perdiendo mucho y eso genera también una falta de confianza en el usuario, ¿no? O subtítulos que se cortan, como en el caso del Chavo, una parte venía muy bien el subtítulo, venía siguiendo el diálogo de los personajes y también en un momento deja de funcionar el subtítulo. El apoyo siempre está en el recuadro de la intérprete de la lengua de señas. Lo que pasa es que también hay varias variables, varios puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño, ¿no?, del recuadro donde está el intérprete, donde realmente depende de qué televisor tenga el usuario, podrá verlo con mayor o menor claridad, y después el mismo conocimiento que tenga el usuario de la lengua de señas de su país. La comunidad sorda o con discapacidad auditiva es doblemente heterogénea, digamos, porque por un lado no puede expresarse de manera oral, o bueno, sí puede, pero bueno, a ver, hay dos ramas, ¿no? Aquellos que han aprendido el español desde sus inicios, ya sea porque perdieron la audición con el correr del tiempo, con el paso del tiempo, y tuvieron una exposición mucho mayor al español y lo manejan con fluidez, ¿no? Y están aquellos que perdieron la audición desde muy niños o directamente nacieron con problemas auditivos y que a veces también pertenecen a familias sordas y donde la lengua de señas es su lengua natural. Entonces también esta comunidad no tiene el mismo manejo, ya sea del español o de la lengua de señas, es doblemente bilingüe, doblemente heterogénea. Entonces, tampoco uno puede descansarse, porque total está la intérprete y va a entender, por más que se corte el subtítulo. Les voy a mostrar otro caso para después ir pensando todos juntos las diferentes áreas en que un traductor se puede desenvolver. A ver, ¿dónde andaba?
esta es una serie, la voy a adelantar un poquito porque al principio está la publicidad, digamos, ¿no? Quién la hizo y todo. No, esta es una novela que se emitió por YouTube, que hicieron en Uruguay, en lengua de señas, digamos. Toda la historia está creada en lengua de señas y el subtítulo es en español. Bueno, ya empieza, no le adelanto nada porque me puse a hablar yo y ya comienza. Pero fíjense qué interesante cómo se invierte el pasaje entre una lengua y la otra. Ya no es de español, o sea, español a lengua de señas español. ¿Mm? Bueno, fíjense, también qué interesante esto, ¿no? Siempre que vemos al intérprete de lengua de señas, es alguien que habla en español, bueno, en nuestro caso, ¿no? Que habla en español y que lo traduce, lo interpreta a la lengua de señas de su país, porque, bueno, no me voy a extender en esto, pero cada país tiene su propia lengua de señas. El hecho de invertir la dirección en el par de idiomas, acá los chicos, estos protagonistas, están hablando lengua de señas uruguaya y el subtítulo es en español, también hace que la lengua de señas se ponga en paridad con las lenguas más establecidas, ¿no? Como podría ser el español en el caso de Uruguay. Queda de igual a igual su cualidad de lengua. ¿Mm? Y eso también es muy importante, ¿no? Porque lengua es cultura, de las cosas que decimos, las decimos por nuestra historia, por nuestra idiosincrasia, por el contexto en el que nos desarrollamos, y por eso la comunidad sorda defiende, o una parte de la comunidad sorda por lo menos, defiende fuertemente el uso de su lengua de señas, porque ellos son muy conscientes que al crear lengua crean cultura, y también se habla de la cultura sorda, ¿no? Este ejemplo me pareció revelador en algún punto. Y ahora, por ejemplo, en Buenos Aires, les aviso para los que sean de Argentina o tengan ganas de venir a visitarnos y darse una vueltita, del 20 al 23 de septiembre, por ejemplo, va a estar el segundo Festival de Cine Sordo, que es todo cine, es internacional, hay películas de Canadá, por ejemplo, todo cine hecho por la comunidad sorda en su lengua de señas y en su mayoría con un subtitulado a español. Así que también la lengua de señas cobra fuerza. Un último ejemplo para que vean la variedad de posibilidades que nos ofrece la accesibilidad en relación a la cultura son los audiolibros, en este caso
elegí uno de la Asociación Civil Canales. A ver, vamos a ver este. Un video, perdón, sí, videolibro, dije bien. Van a disculpar todos mis titubeos. Lo que pasa es que estoy muy acostumbrada a la clase persona a persona y a veces me genera un poco de titubeo esto. Fíjense. ¿De qué te reís? Este libro es muy divertido, alegre, gracioso, me causa mucha gracia. Es lindo. ¿Qué decís? ¿Querés que te lo cuente? Sí. Vení. Cómo Berta conoció a su gato. El nombre en señas de Berta es este. Fue algo bastante casual. Un día Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió. Y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Pensaba volver a su casa caminando, pero se confundió. Y subió al colectivo 71. Fíjense, ¿no? La cantidad de recursos que se mezclan en este material. No se mezclan, se amalgaman, se complementan, ¿no? Porque mezcla puede sonar negativo. Y cómo se refuerza la lectura en español de un cuento absolutamente comercial. Emma Wolf es una escritora de cuentos infantiles muy conocida en Argentina, y un libro que uno puede comprar en cualquier librería, y cómo se refuerza la lectura en español con la lengua de señas, ¿no? Pero de una manera agradable. Por ahí no es tan dinámica esta versión, tengo otras un poco más dinámicas, pero esta está pensada para chicos bastante chiquitos. La historia, por ahí hay historias que son para lectores de unos 9, 10, 11 años, donde la velocidad es mayor, ¿no? Pero cómo se unen todos los recursos. Bueno, no me quiero extender demasiado porque si no, no me va a quedar tiempo para hablar de audiodescripción, pero lo que les quería mostrar es nada más que 3 formas de acceso de la comunidad sorda a la cultura. ¿Y en qué pueden colaborar los traductores? Yo hace unos cuantos años que vengo pensando, conversando con colegas, tratando de inculcar esta idea también como docente en mis clases en el terciario y la universidad, de que es antiguo para la sociedad en la que vivimos pensar en los traductores como personas que traducen de una lengua a otra, y ya está, ¿no? Yo creo que los traductores somos comunicadores, y somos comunicadores expertos en pasajes. Ahora, ese pasaje se puede dar de muchas maneras distintas, ¿no? Los textos audiovisuales que además están presentes en nuestra vida en todo, o sea, compramos desde un pasaje de avión hasta cargamos la tarjeta para viajar en tren, en subte, en colectivo, a través de un texto audiovisual, ni que hablar de la parte de entretenimiento, ¿no? Pero digamos, los textos audiovisuales nos presentan una complejidad de elementos y de lecturas que requieren de expertos en pasajes. Y creo que tenemos que poder aprovechar, y no es un sinónimo lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero sacar provecho también de esa característica de expertos en lenguas y expertos en pasajes que tenemos los traductores, para ir buscando nuevas maneras de comunicar. Entonces,
Por ahí el primer ejemplo que les mostré sería el que tradicionalmente está más relacionado con nuestra profesión, ¿no? Es por ahí escuchar lo que dice la persona y transformar eso en un subtítulo, ¿no? Pero bueno, ahí está siempre el trabajo del subtitulador, se puede incluir todo, que se incluye, que no, y cuando tenés que además reponer el canal sonoro, qué elementos de ese canal sonoro son redundantes, porque se dan en el texto, cuáles aportan verdaderamente sentido. Después, en el caso de la lengua de señas uruguaya a español, bueno, ahí también se abre otro campo, porque, como decía antes, es importante pensar que son lenguas, como puede ser el inglés, el francés, el español, las lenguas de señas. Entonces, podemos capacitarnos en lenguas de señas de nuestro país o de otro país y transformarlo en texto escrito en español. Por ahí si no nos sentimos tan seguros de generar nuestros propios textos en la lengua de señas, pero también es otro campo que se nos abre. Y en el último caso, en el caso de los videolibros, que hay, bueno, por lo menos en Argentina hay varios emprendimientos. Para mí el de la Asociación Civil Canales es el más reconocido, por lo menos el de mayor calidad hasta el momento de los que tengo acceso. También podemos crear textos, podemos colaborar con los guiones, no sé, podemos crear hasta nuestros propios textos. Y lo que me quedaba por decirles en este aspecto era que tampoco tenemos que limitar el uso del subtítulo descriptivo a la comunidad sorda o a la comunidad que tiene problemas para oír. Por ejemplo, está demostrado que el uso de subtítulos mejora la ortografía de los niños que no tienen ningún problema auditivo, o también que es muy eficaz cuando los inmigrantes quieren aprender la lengua del país al que tuvieron que exiliarse o decidieron ir a vivir. ¿No? Es un recurso potente porque fija sonido y escritura al mismo tiempo de una manera dinámica y a la que estamos acostumbrados a acceder a información. Otro ambiente en el que se usan los subtítulos, por ejemplo, son en los ambientes silenciosos, ¿no? Entonces, no solamente una persona que tiene dificultades para oír, pero una persona que está internada y que quiere ver una película, como les decía al principio, y apreciarla mejor, porque la podemos ver con un subtítulo, si es en un idioma que no es el español, ¿no? Pero ya al tener repuestos los sonidos, ¿no? La podemos apreciar la podemos apreciar mejor, y también si hay por ahí entre los asistentes padres de niños chiquitos que se despiertan con facilidad a la noche y lloran, y por ahí uno quiere tener un momento de descanso y mirar a la noche una película tranquilo, también el subtítulo a veces es una opción para que la criatura no se despierte y podamos terminar de ver la película. Así que los usos son muchos, y estos son los que yo conozco, los que se me ocurrió contarles. Creo que a medida que pase el tiempo y vayan surgiendo necesidades, y también las comunidades sigan expresando cada vez más sus necesidades, se van a ir abriendo posibilidades. Bueno, pasemos por último al tema de la audiodescripción, ¿no? Esto correspondía a los ejemplos anteriores, ¿no? Si la lengua ágrafa puede traducirse, como en el caso de la lengua de señas pasada al español, y algunas reflexiones que me iban surgiendo al ver ese material. Cuando una lengua pasa de oral a escrita, también está siendo traducida. Bueno, y esto sí ya tiene que ver con la audiodescripción. La audiodescripción, como yo les contaba antes, es toda película tiene dos canales sonoros. Uno es el de los textos que se dicen, y otro es el de la música, los ruidos, etc. Y después tiene canales visuales, ¿no? Como les decía,
el canal de la imagen en movimiento y el canal de la imagen estática, como los carteles en pantalla o las imágenes que pueden surgir y que tienen información, que aportan sentido. Bueno, todo el canal visual obviamente queda vedado para aquel que tiene problemas en la vista. Cualquier patología o también algo que, bueno, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora porque tengo miedo de olvidarme, es que hay un gran porcentaje de la población en todos los países de gente mayor, ¿no? Lo que se los conoce como adultos mayores, que cada vez es más extensa. Antes, yo tengo 52 años y me acuerdo que tener una fiesta de 80 era casi un acontecimiento, que alguien de tu familia llegara a los 80 años, y ahora me ha tocado de ir hasta cumpleaños de 90, donde las personas disfrutan de su fiesta plenamente, bailan, comen, ¿no? Y tienen una vida muy activa. Entonces, ese también es una comunidad, una parte de la población a la que le pueden servir estos formatos accesibles, ¿no? Porque uno vive bien, pero va perdiendo su capacidad de ver con precisión, y lo mismo con la escucha. Entonces, muchas veces no hace falta ser ciego para necesitar una audiodescripción, o que esa audiodescripción te permita disfrutar mejor de lo que estás viendo. Los errores más frecuentes de la audiodescripción, que es este canal auxiliar de audio que se graba en una pista auxiliar de audio, que aprovecha los silencios de las películas o de las obras de teatro para contar lo que esa persona no puede ver, básicamente es eso, la audiodescripción. Son pocos, pero son casi, ¿cómo puedo decir? A pesar de que se conocen cuáles son los errores más frecuentes de la audiodescripción, se siguen cometiendo, y casi a veces sin excepción. Por ejemplo, que ese canal auxiliar se pise, se confunda, se mezcle con el otro canal de audio, el de la película. Entonces son dos personas que hablan a la vez y se termina no entendiendo nada. Ese es el problema más corriente, que no debería suceder, especialmente porque la audiodescripción se graba en un estudio y se compagina con el material de la película, así que se temporiza. Eso es un estudio de grabación o de doblaje, y no debiera pasar, pero es el error más frecuente. Después, por ejemplo, que se quiere describir todo cuando no hay tiempo, no se selecciona lo que realmente es indispensable que el espectador conozca, y se quiere describir hasta el más mínimo detalle, logrando un efecto abrumador, ¿no? Es casi como cuando las propagandas a veces al final leen el texto obligatorio de las condiciones legales para comprar ese producto, donde prácticamente no se entiende qué es lo que está diciendo y parece una carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, no saber jerarquizar la información, y después de utilizar frases también que quitan tiempo y son redundantes, como se ve, se observa, ¿no? Este tipo de frases. Y también, eso pasa un poco en en el subtitulado descriptivo también, tener una actitud un poco paternalista. Hay cosas que se entienden por contexto, y así como nos entendemos nosotros que vemos y oímos, la persona que no puede hacerlo con la misma precisión que nosotros también deduce muchas cosas de contexto. Por ejemplo, si se acuerdan en el
videíto de la que estaba hecho en lengua de señas, pasaba un colectivo, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo un subtítulo, no falta y quiero recuperar todos los sonidos, no falta que digo, pasa un colectivo, o ruido de un colectivo cuando pasa, lo está viendo pasar esa persona que tiene dificultades para oír, no para ver. ¿Mm? Bueno, esos son los errores más frecuentes. ¿Por qué les puse estas dos caras, no? Para tratar el último error de la audiodescripción, que es la sobreinterpretación. Uno se tiene que limitar a describir lo que ve. La interpretación corre por cuenta del usuario, como en cualquier otro caso, como para cualquier otro usuario. Entonces, en el caso del muchacho que es oriental, yo lo que podría decir es que está mirando a algo, con los ojos bien abiertos, la boca entreabierta, y tiene la mirada clavada en algo. Ahora sí, este chico está sorprendido, aterrorizado, eso ya se va a dar o por contexto o por la propia interpretación del usuario. Entonces, simplemente hay que describir lo que se ve. O la imagen de la enfermera, yo podría describir lo que tiene puesto, los colores, y el hecho que está mirando a un bebé recién nacido envuelto en una mantita celeste. Estaría absolutamente más decir que lo mira con ternura o con lo que fuere. Salvo que sea imprescindible describir algún sentimiento y que no haya duda de eso y que solamente se aporte por el canal visual, es algo que tendríamos que no hacer. A ver, no, esto, perdonen, esto no iba. Bueno, déjenme ver un poquito el horario. Bueno, ya nos estamos acercando al tiempo para las preguntas. Muy bien, vine, la verdad, no lo puedo creer. Me queda algo más para mostrarles, pero bueno, después Santiago me dirá si tengo tiempo o no, después le pregunto. No, lo último que quería decirles en relación a nuestro trabajo, nuestras tareas como traductores, que por ejemplo, podemos, siempre teniendo en cuenta lo de los pasajes, ¿no? Los traductores están más que capacitados para la redacción de guiones de audiodescripción. Esto que les digo yo, ¿no? Es un guión paralelo que repone el canal visual y que se graba en un estudio y después se compagina para que vaya supliendo en los momentos que se pueda información relevante para el espectador. O sea, por supuesto que en este hecho del pasaje de la imagen al texto escrito, nosotros tenemos mucho para aportar. Después también, dentro del mismo campo de la audiodescripción, podemos colaborar con audioguías. Nosotros nos ha tocado hacer, digo, en mi emprendimiento, una audioguía para museo, pero pensada para personas con discapacidad visual. Entonces no era la típica audioguía que uno va al museo, lo busca en la entrada, se lo coloca y lo va activando a medida que llega un cuadro o una obra de arte, ¿no? Tenía, por ejemplo, la guía de por dónde tenía que ir, dónde se tenía que parar, ¿no? Porque en fotos es muy fácil, llegamos a un cuadro, vemos que el cuadro al lado tiene el número 50, en el aparatito marcamos número 50 y ahí nos cuenta quién pintó el cuadro y, bueno, a qué movimiento artístico pertenece, etcétera. Pero eso para una persona ciega es inviable. Entonces explicarle, por ejemplo, si tenía los números en braille, estaban a la derecha, a la izquierda, si iba a haber, por ejemplo, una baldosa áptica o algo que marcara que ahí era donde estaba el número, etcétera. Y después, bueno, la audioguía, pero una audioguía pensada también con alguna experiencia táctil, ¿no? Hay museos que tienen maquetas o modelos pensados para personas con discapacidad visual donde pueden tocar las obras, ¿no? Entonces ir guiándolos a través del texto con la ayuda de los licenciados en arte y la gente, los museólogos, ¿no? A crear una guía que sea absolutamente interactiva y donde las personas con discapacidad visual puedan tener una autonomía mayor
en un museo. Y también hay otra rama en la cual podemos colaborar, que no tiene mucho que ver con ese tipo de discapacidades, sino con discapacidades cognitivas, que es algunas películas tienen su versión fácil, por ejemplo. Entonces, es un guión que se puede grabar, donde vos le vas contando lo que dice el personaje y también explicando algunas cosas que por ahí el chico, depende de los niveles, pienso en chicos porque donde más se aplica es en cine infantil u obras de teatro infantiles, puede haber algún término o alguna sutileza que pueda no entender, entonces se crea un guión que se graba y el chico lo puede ir apreciando la obra, pero además se les va supliendo la explicación de algunos términos, o se adapta directamente el texto, se lo simplifica, entonces en vez de escuchar el audio de la película, puede escuchar el audio, pero con los textos simplificados. En todas esas ramas podemos colaborar. Según el último censo en Argentina, el 13% de la población tenía algún tipo de discapacidad permanente. Y yo creo que ahí no se tuvo en cuenta, estoy casi segura que por cómo venía diseñado el censo, que no se tuvo en cuenta a las personas mayores, a los adultos mayores. Fíjense cuántas personas necesitan de una ayuda, de un servicio extra, ¿no? Para seguir o para empezar a acercarse a la cultura. Decime, Santiago, si puedo pasar un ejemplo más o querés que arranquemos con preguntas. Vos sabrás cuántas hay. A ver, nos quedan 15 minutos y tenemos 4 preguntas. Así que Pero si hagamos querés una podemos cosa. empezar. Respondo las preguntas y si sobra tiempo paso al final el ejemplo. Dale, hagamos eso. Bueno, hasta ahora buenísima la charla, la verdad es que hay mucho para aprender sobre el tema. Y acá alguien pregunta, es un tema que surgió entre los comentarios también. ¿Hay algún vocabulario universal en estas lenguas de señas? Lo digo porque en América Latina una palabra significa otra cosa en otro país, dicen. No, justamente eso es lo que yo quise explicar. Las lenguas de señas, como toda lengua, Sí. se crea dentro de una comunidad. Es la comunidad la que elige el término. Entonces, por eso cada país tiene su propia lengua de señas. O sea, si nosotros en Argentina le decimos, no sé, olla, y en otro país le dicen, no sé por qué se me ocurrió olla, no sé, batata, y en otro país le dicen boniato, y en otro país le dicen de otra manera, en realidad cada comunidad va a crear el signo que represente a esa verdura. Claro. Pero no tiene por qué ser igual, tampoco tiene por qué ser distinto, no pasa por la variedad dialectal del español. Es un término creado en la comunidad sorda, no tiene nada que ver con la variedad dialectal del español. Claro, perfecto, sí, porque en los comentarios justamente hubo una reacción que dijeron que pensaban que el lenguaje esta lengua era universal, después alguien más supuso, lógicamente, que era la misma entre todos los países hispanohablantes, por ejemplo, pero No. claro, ahí fueron agregando que no, que es distinto, y acá alguien comentó que en la industria del cine hay un lenguaje neutral o universal. ¿Vos estás al tanto de eso? Supongo que debe ser similar al español neutro. ¿Para la lengua de señas? Sí, se ve que sí. No, eso no está, y me parece extraño, porque en realidad, si vos vas a ver, en el cine comercial en Argentina no hay interpretación en lengua de señas. Claro. Digamos, sí en la televisión, y la televisión abierta, pero el cine no tenés posibilidad de verlo con interpretación en lengua de señas. Y en Argentina la que se habla es lengua de señas argentina. Entonces Claro. me parece raro que si no hay una lengua de señas universal, pueda haber una lengua de señas universal exclusivamente para el cine, salvo que el participante estuviera hablando del subtítulo descriptivo y no de la lengua de señas.
No sé, cualquier cosa, a ver, Que Reina, te comenten. si podés agregar alguna aclaración al respecto, después yo la leo. Después acá Cintia Vega te agradece mucho, dice que es una persona ciega, traductora literaria, y agradece que se trate este tema en una charla. Bueno, cualquier aporte de ella también va a ser bienvenido. Sí, seguramente, Cintia, así que sos bienvenida. Después, acá Janet dice que en Colombia se tradujo completamente en lengua de señas la futura norma DE 013/15, Servicios de Interpretación, Requisitos y Recomendaciones Generales. Que no es la norma que yo mostré antes de Colombia también, no es Claro. la misma. Bueno, evidentemente esa ley no está promulgada, por lo menos debe ser muy novedosa. Si ella tiene esa información, que después me la envíe. ¿Mm? Lamentablemente estas cosas no se publicitan demasiado. Todos los datos que yo tengo son datos oficiales, dados por organismos oficiales, y a veces asusta el desconocimiento que hay entre los mismos organismos oficiales en el país y con la relación con los demás países, de qué es lo que se está haciendo en el plano de la accesibilidad, ¿no? Es como me parece que hay todos intentos aislados que por eso mismo cuesta mucho que lleguen a un puerto. Pero Janet me dijiste, ¿no? Sí. La participante de Colombia, si me puede acercar esos datos al mail que voy a dar al final, bienvenida también. Sí, dice que te lo envía y que esto se presentó en la última reunión de la ISO en China. Ah, bien, claro. Se ve que es bastante novedoso, claro. Es salidito del horno, recién salido del horno. Sí. A ver, después, María Victoria Boano pregunta si podés mencionar o compartir algún recurso para los traductores que quieran formarse y trabajar en el ámbito de la accesibilidad cultural. Bien, bueno, María Victoria, mucho gusto. La conozco, a María Victoria. Hacía rato que no me cruzaba con ella. Mira, en Argentina para formarte, más allá hay cursos, por supuesto, no muchos, pero hay talleres, cursos. Perdón por la falta de modestia, pero no puedo dejar de mencionar al único postítulo que hay en Argentina, y creo que en Latinoamérica me pueden desmentir, si no los participantes de otras partes del continente. Es un postítulo destinado a textos audiovisuales y accesibilidad, que junto con otra profesora, María Cecilia Pfister, estamos coordinando ya, vamos por la tercera corte, acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Son 2 años intensivos, digamos, se cursa 2 veces por semana, y se trabaja esto que les comentaba antes mucho, el tema de los pasajes. Se estudia desde semiótica, lingüística, estética del cine, pero también hay talleres de audiodescripción, elaboración de guiones. Bueno, hay varias, son muchas las materias, y para mí lo más profundo es eso que te puedo ofrecer. Después hay sí talleres organizados por otras asociaciones o por colegas, pero están enfocados, por ejemplo, a redactar guiones de audiodescripción, nada más que a eso. El postítulo ofrece algo, una capacitación más general, más abarcativa, con esta idea siempre, insisto, de pensar al traductor como un comunicador. Claro, perfecto. Bueno, y después Claudia Nani hace, no sé si es un comentario o una pregunta, dice, un traductor también se ocupa de preparar guiones adaptados en español sencillo para personas con discapacidad mental. Sí, es lo que yo decía, de la lectura fácil o guiones simplificados, ¿no? Para personas con dificultades cognitivas. Claro. ¿Sí? Eso era lo último que yo había mencionado. Bien, y ahí Adriana consulta si el postítulo es solamente presencial o si existe la posibilidad de hacerlo de manera remota. Presencial, solamente presencial, sí. Es una deuda más que pendiente que tenemos, pero... Y sí, sobre todo habiendo tan poca oferta, ¿no? Oferta, lo que pasa es que es un postítulo que se dicta en una institución pública, porque además de todo lo novedoso que tiene el postítulo,
es gratuito. Claro. Otra característica bastante novedosa, se abona a una cooperadora, que es un monto realmente bajísimo, no te vas ni a comer afuera con lo que pagas el mes de cooperadora, con eso te digo todo. Pero bueno, estamos muy limitadas en cuanto a las capacidades que nos ofrece el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en su momento pensamos en la posibilidad, pero por ahora es inviable, Claro. dadas como están las condiciones. Y sí. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vayan escribiendo. Ahí agradecen por la información del postítulo y piden más información después. Bueno, que hagan una cosa, que me escriban a ese mail, yo así los derivo al blog, porque la verdad que no recuerdo el nombre del blog exactamente, y es una dirección, esas imposibles de recordar, ¿no? El blog del terciario de la escuela Sofía Brocken de Spangenberg, para los que viven en capital, de la capital en Buenos Aires, en Lengüitas, y yo los redirijo al blog o les envío información. Nos pueden seguir, estaba pensando, nos pueden seguir en Facebook. Facebook, tenemos el nombre viejo, antes era una diplomatura. Está como diplomatura en traducción de textos audiovisuales. Ese fue el primer nombre, después lo cambiamos. Pero en Facebook nos pueden encontrar así, hay un simbolito amarillo, medio feíto, pero es lo que nos identifica. También es otra manera de seguirnos. Muy bien, a ver, ahí copié el enlace al blog. Lo tenías ahí, genial. Sí, lo busqué. ¿Y cómo era donde los pueden seguir en Facebook? Sí, en Facebook, y no sé si te acordás del nombre viejo, Diplomatura. Sí, Diplomatura. En traducción de textos audiovisuales. Bien, ahí lo comparto así todos. Perfecto. Todos tienen ya el acceso. Ahí en el chat, para todos, compartí el enlace. Acá hicieron la aclaración, que se referían al vocabulario universal que se usa en las películas subtituladas. Hablaban del español neutro. Claro, no de la lengua de señas, perfecto. No, ahí sí, por ahí se puede tener en cuenta cuando uno hace un subtitulado descriptivo, tener en cuenta los mismos requisitos que uno tiene cuando hace un subtitulado estándar, en cuanto a la variedad dialectal. Claro. Ahí funciona exactamente igual. Tal cual. Bueno, si alguien más quiere escribir alguna pregunta, puede escribir. No sé, María Laura, si vos querías mostrar algo más, tenés 4 minutitos. Por eso tengo 4 minutos. Les quería mostrar una película, por ejemplo, acá hay un festival muy importante que se llama Bafisi, que es un festival de cine independiente, y tuvimos el placer con mi socia de organizar las dos únicas funciones accesibles que hubo el año pasado y esta, dentro de ese festival que realmente es muy importante en Argentina. Y les quería pasar un pedacito de una película para que vean cómo funciona el subtitulado y cómo funciona después le quería pasar otra por la audiodescripción, pero bueno, les paso por lo menos el subtitulado. Si hay más preguntas, respondo preguntas, como quieras, Santiago. No, ahora no hay más, por eso les digo, si alguien quiere ir escribiendo alguna pregunta, escriban, pero mientras tanto nos puedes mostrar. Bien, a ver, espera que te vea. A ver, voy a poner. Pero se los voy a adelantar un poquito porque es un plomazo la primera parte. ¿Escuchan bien la música? Sí. Sí.
para ir al tema de tango, para que vieran el lugar. ¿Por qué no me llaman a ver cómo vamos a organizar para la semana que viene? Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, estoy descansando porque las cuerdas vocales no me acompañan mucho. Bueno, contame qué es lo que querés hacer y llamame por línea y combinamos. Llamame por teléfono directamente y ya vamos combinando las historias, ¿dale? Hola Guille, soy Luisa. Pero no estoy en Buenos Aires porque estamos acá en Las Termas, en el Festival de Cine. Después cuando vuelvo, si querés mañana hablamos, o el miércoles en el teatro, mi vida. Un besito a los dos. Aparecimos y fue como un flash. Arrasamos la primera vez. Teatro, cine, televisión, gráfica. Estábamos hasta las horas. ¡Sí! Yo me acuerdo de eso. ¡Ay, Dios! Vos que me invites con caviar y champán. Pero como siempre soñé con ser una gran actriz. Bueno, como ven ahí, el uso de los subtítulos descriptivos todo el tiempo es importante, no solamente la música que remite a los teatros de revistas de los años 80, cuando estas mujeres, que son las protagonistas de la película, eran jovencitas y eran vedettes y, bueno, eran muy conocidas acá en el país, y toda la voz es en off, ¿no? Y está la música, entonces fíjense que también cómo es el uso de las convenciones, ¿no? Se explica que es al teléfono, pero también la itálica muestra que la voz es en off, y acá está en redonda, por ejemplo, esto que está viendo ahora, porque a pesar de que es un video antiguo, de cuando esta mujer era jovencita, no es una voz en off, lo está diciendo a cámara. Y también la manera de presentar los personajes, eran 7 personajes femeninos, que no todos podían conocerlas quizás, ¿no? Los que tenemos cierta edad sí, pero si iba una persona más joven, podía quizás no conocer alguna de ellas, y entonces la manera de presentar adentro del paréntesis el nombre de cada una de ellas, ¿no? Y fíjense que el corchete al principio se utilizaba para la música, y los paréntesis para los nombres de las personas, ¿no? Esas son convenciones. Eso cambia según los países, según las normas, según las empresas. Lo ideal, eso también me parece otra regla pendiente, y eso sí tendría que ser universal, es unificar todo lo que tenga que ver con códigos, ¿no? Porque eso también facilita la comprensión. Y una última cosa que me olvidé decirles de los subtítulos, es que no sé, bueno, por ahí no pudieron seguir la lectura, es muy rápido, hablan muy rápido y son clips que se van metiendo uno casi encima del otro, entonces a veces se simplificó lo que decía, porque si no, la velocidad de lectura era demasiado exigida, y como, insisto, no todas las personas con dificultades auditivas tienen el mismo manejo del español, se tiende, o por lo menos nosotras tendemos, a que sea una comprensión fiel, pero lo más fácil posible, digamos, que no haya inconvenientes, lo más fluida posible. Y decime vos si tengo un momentito para pasarle la audiodescripción de esto mismo. Sí, estamos ya sobre la hora, pero dale, sí, si es cortito lo compartimos. Sí, yo creo que está acá. Acá sí van a ver que por una cuestión de la grabación, prácticamente no se escucha el volumen de la película, pero en el cine sí se escuchaba, porque no tengo la copia que se transmitió en el cine. En mayo de 2015, el director teatral José María Muscari convoca a 10 actrices, íconos de una época que ya no está. 10 mujeres que nunca antes se hubieran unido vuelven para ser protagonistas de Extinguidas. El documental alterna tomas en el teatro previas a la función con imágenes de sus vidas privadas. Marquesina de un teatro céntrico. Algunas letras están apagadas. Interior del teatro visto a través de la reja de un ascensor antiguo. Reflejo de las luces encendidas de los camarines. El edificio es viejo y con poco glamour. Tomas del interior del teatro y los camarines. De fondo se escuchan las conversaciones por teléfono de las actrices con los directores. Hay fotos y prendas de ellas. Hola chicos, anoche los esperé para ir al tema de tango, para
llaman a ver cómo vamos a organizar para la semana que viene. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, estoy descansando porque las cuerdas vocales no me acompañan mucho. Bueno, no les quiero robar más tiempo, además, digamos, se escuchaba en el cine igual que escucharon antes, pero con este agregado que vendría a ser el de la audiodescripción, que es esa banda adicional que se graba y se va coordinando. Fíjense cómo se usaron los espacios, que se le fueron dando datos de qué trataba la película, de que alternaba, porque uno se da cuenta viendo lo que alterna escenas en el teatro y escenas en la casa o en algún otro lado que tienen que ver con la vida privada de las actrices. Igual uno siempre descubre errores, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando ahora, hicimos hace 2 años esta película, y cuando él dice que el teatro tiene poco glamour, yo hoy no lo pondría eso, me parece una lectura subjetiva, pondría que por ahí está un poco deteriorado, o que le falta pintura a los camarines, pero por ahí quitaría esa expresión, ¿no? Para que también vean un ejemplo de lo que yo les decía, tratar siempre de ser muy objetivo y que la interpretación corra por cuenta del usuario. Claro. Bueno, ahí ven la última pantalla, ¿no? Igualmente lo quiero decir, ¿no? Muchas gracias a Fit Latam, porque no podríamos llegar en 1 hora y media, estar en tantos países a la vez. Me encantaría, si tienen ganas de invitarme, yo voy a donde quieran, a capacitar o a dar una charla, pero bueno, esta es la manera que tenemos de hacerlo, y a Lati también por confiar como hace tantos años en mí y convocarme. Y ahí está mi email personal, si me quieren enviar información, hacer otros comentarios, para lo que quieran, estoy disponible ahí. Bueno, muchas gracias a vos, María Laura, la verdad es que es un placer escucharte, y parece que todos coinciden porque los comentarios en el chat son muy, muy positivos, todos te agradecen un montón. Bueno, igualmente a ellos por, como dijiste, prestarme 1 hora y media de un sábado que por lo menos por acá está muy lindo a pesar de ser invierno, Sí. Así que muchísimas gracias por dedicarle un tiempo a esto. Sí, ahora a descansar y a pasear un poco. Bueno, decime vos cómo es esto ahora, vos pones... Sí, yo ahora, bueno, los despido a todos. Recuerden entonces que en estos días les mando la grabación, ¿sí? Revisen su carpeta de spam, por si ven que no les llega a su casilla. Y bueno, también por participar después les voy a enviar un certificado de asistencia. Y seguramente también les enviemos una encuesta anónima que les pedimos por favor que completen, ¿sí? Son 2 minutos, y la verdad es que nos ayudan un montón, tanto a Fit Latam como a la ATI, para ofrecer mejores capacitaciones en un futuro. Y bueno, nada, nos veremos en próximas capacitaciones. Obviamente, aunque no sean argentinos, están invitados a las capacitaciones de la ATI, y obviamente también a las de Fit Latam gratuitas para todos los miembros. Bueno, hasta pronto, que este sea un hasta luego. Sí, que sea un hasta luego, tal cual. Bueno, bye bye. Chao, saludos.